6 de agosto, Marcos 9, 2, 10, del libro Hablar con Dios, el tema la transfiguración del Señor. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos según es. Jesús había anunciado a los suyos la inminencia de su pasión y los sufrimientos que había de padecer a manos de los judíos y de los gentiles, y los exhortó a que le siguieran por el camino de la cruz y del sacrificio. Pocos días después de estos sucesos que habían tenido lugar en la región de Cesarea de Filipo, quiso confrontar su fe, pues para que una persona ande rectamente en un camino es preciso que conozca antes, de algún modo, el fin al que se dirige, como el arquero no lanza con acierto la saeta, sino mira primero el blanco al que le envía. Y esto es necesario sobre todo cuando la vía, la vía es áspera y difícil en el camino laborioso. Y por esto fue conveniente que manifestase a sus discípulos la gloria de su claridad, que es lo mismo que transfigurarse, pues en esta claridad transfigurará a los suyos. Nuestra vida es un camino hacia el cielo, pero es una vía que pasa a través de la cruz del sacrificio. Hasta el último momento habremos de luchar contra corrientes y es posible que también lleguen a nosotros las tentaciones de querer hacer compatible la entrada que nos pide el Señor en una vida fácil y quizás aburguesada, como la de tantos que viven en un pensamiento puesto exclusivamente en las cosas materiales. ¿No hemos sentido frecuentemente la tentación de creer que ha llegado el momento de convertir el cristianismo en algo fácil, de hacerlo confortable sin sacrificio alguno, de hacerlo conformista con la forma cómoda, elegante y común de los demás y con el modo de vida mundano? Pues no es así. El cristianismo no puede dispensarse de la cruz. La vida cristiana no es posible sin el peso fuerte de grandes del deber. Si tratásemos de quitar esto a nuestra vida, nos creeríamos ilusionistas y debilitaríamos el cristianismo. La habríamos transformado en una interpretación muelle y cómoda de la vida. No es esa la senda que indicó el Señor. Los discípulos quedarían profundamente desconcertados al presenciar los hechos de la pasión. Por eso, el Señor condujo a tres de ellos, precisamente a los que debían acompañar en su agonía del Getsemaní en la cima del monte Tabor, para que contemplaran su gloria. Allí se mostró en la claridad soberana que quiso fuese visible para ellos, tres hombres reflejando lo espiritual de una manera adecuada a la naturaleza humana, pues rodeado todavía de la carne mortal era imposible que pudiera ver ni contemplar aquella inefable e inaccesible visión de la misma divinidad que está reservada a la vida eterna para los limpios de corazón, la que nos guarda si procuramos ser fieles cada día. También nosotros quiere el Señor confortarnos con la esperanza del cielo que nos aguarda, especialmente si alguna vez el camino sea costoso o asoma el desaliento. Pensar en lo que nos aguarda nos ayudará a ser fuertes y a perseverar. No dejemos de traer a nuestra memoria el lugar de nuestro Padre Dios. Nos tiene preparado el que nos encaminamos. Cada día que pasa nos acercamos un poco más. El paso del tiempo para el cristiano no es en modo alguna una tragedia corta. Por el contrario, el camino que hemos de recorrer para el abrazo definitivo con Dios, el encuentro tanto tiempo esperado. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a un monte alto y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. En esto se
le aparecieron Moisés, Elías hablando con él. Esta visión produjo en los apóstoles una felicidad incontenible. Pedro la expresa en estas palabras: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba tan contento que ni siquiera pensaba en sí mismo, ni en Santiago ni en Juan que lo acompañaban. San Marcos, que recoge la catequesis del mismo Juan, de San Pedro, añade que no sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando una nube resplandeciente lo cubrió y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, a quien tengo mis complacencias, escúchenlo. El recuerdo de aquellos momentos junto al Señor en el Tabor fueron sin duda gran ayuda en tantas circunstancias difíciles y dolorosas de la vida de los 3 discípulos. San Pedro lo recordará hasta el final de sus días. En una de sus cartas dirigida a los primeros cristianos para confortar en ese momento la dura persecución, afirma que ellos, los apóstoles, no han dado a conocer a Jesucristo siguiendo fábulas llenas de ingenio, sino porque hemos sido testigos oculares de las semejantes de su majestad. En efecto, Él fue honrado y glorificado por Dios Padre, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: Este es mi Hijo, el amado, a quien tengo mis complacencias. Y esta voz venida del cielo la oímos nosotros estando con Él en el Monte Santo. El Señor momentáneamente dejó entrever su divinidad y los discípulos quedaron fuera de sí, llenos de una inmensa dicha que llevarían a su alma toda la vida. La transfiguración las revela a un Cristo que no se descubrirá en la vida de cada, que se nos descubrirá en la vida de cada quien. Está ante ellos como alguien a quien se cumple la alianza antigua y sobre todo como el Hijo elegido del Eterno Padre, al que es preciso presentar fe absoluta y obediencia total, al que debemos buscar todos los días de nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Qué será el cielo que nos espera? ¿Dónde contemplaremos si somos fieles de Cristo glorioso? No en un instante, sino en una eternidad sin fin. Dios mío, cuando te, cuando te querré a ti y por ti, aunque bien mirando, Señor, desear el premio perdurable de desearte a ti, que te des como recompensa. Todavía estaba hablando cuando una nube resplandeciente los cubrió y una voz desde la nube le dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Tantas veces le hemos oído en la intimidad de nuestro corazón. El misterio de hoy celebramos no solo fue un signo y anticipación de la glorificación de Cristo, sino también de la nuestra, pues como nos enseña San Pablo, el Espíritu da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, y con tal que padezcamos con Él, para ser con Él también glorificados. Y añade el apóstol: porque estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se ha de manifestar en nosotros. Cualquier pequeño y gran sacrificio que padezcamos en Cristo, nada es si se mide con lo que nos espera. El Señor bendice con la cruz, y especialmente cuando tiene dispuestos conceder bienes muy grandes. Si en algunas ocasiones nos hace gustar con más intensidad su cruz, es señal de que nos considera hijos predilectos. Puede llegar el dolor físico, humillaciones, fracasos, contradicciones familiares. No es el momento entonces de quedarnos tristes, sino de acudir al Señor y experimentar su amor paternal y su consuelo. Nunca nos faltará su ayuda para convertir esas aparentes males en grandes bienes para nuestra alma y para toda la iglesia. No se lleva ya una cruz cualquiera, se, des- se descubre la cruz de Cristo con el consuelo que se encarga el Redentor de soportar el peso. Él es amigo inseparable quien lleva lo duro y lo difícil. Sin Él cualquier peso no nos agobia.
Si nos mantenemos siempre cerca de Jesús, nada nos hará verdaderamente daño, ni la ruina económica, ni la cárcel, ni la enfermedad grave, mucho menos las pequeñas contradicciones diarias que tienden a quitarnos la paz si no estamos alertas. El mismo Pedro lo recuerda a los primeros cristianos. ¿Quién os hará daño si no pasáis más que una hora a obrar bien? Sí, sí, pero si sucede que padecéis algo por amor a la justicia, sois bienaventurados. Pidamos a Nuestra Señora que sepamos ofrecernos con paz de dolor y la fatiga de cada día traer consigo, con el pensamiento puesto en Jesús, que nos acompaña en esa vida y que nos espera gloriosos al final del camino. Que cuando llegue aquella hora en que se cierran nuestros humanos ojos, abrimos otros, Señor, otros más grandes para contemplar vuestro rostro inmenso, sea la muerte un mayor nacimiento y el comienzo de una vida sin fin. De la transfiguración del Señor, 6 de agosto, hablar con Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga.